El sol se ocultaba detrás de la pirámide del Sol cuando la doctora Elena Vázquez pisó por primera vez el suelo sagrado de Teotihuacán. El aire del atardecer llevaba consigo el aroma de copal quemado y tierra antigua, una mezcla que despertó en ella una extraña sensación de familiaridad. Sus botas de cuero crujían sobre las piedras milenarias mientras observaba las imponentes estructuras que se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo anaranjado. «Doctora, ¿está segura de que es necesario quedarnos hasta tan tarde?», preguntó Miguel Santos, su joven asistente, ajustándose los lentes mientras cargaba el equipo de grabación. Sus 22 años se notaban en la inquietud de sus movimientos y en la manera como sus ojos saltaban nerviosamente de sombra en sombra. Elena sonrió, sus ojos verdes brillando con la determinación que la había llevado a convertirse en una de las arqueólogas más respetadas de México. «Miguel, los misterios no esperan horarios de oficina. Si vamos a entender qué está causando estos reportes de turistas aterrorizados, necesitamos experimentar las condiciones exactas que ellos describen». Se dirigieron hacia la oficina de administración, donde los esperaba don Aurelio Mendoza. El hombre de 65 años había trabajado como guardia de seguridad en Teotihuacán durante 4 décadas, y su rostro curtido por el sol guardaba secretos que solo los años pueden tallar en la piel de un hombre. «Doctora Vázquez», saludó don Aurelio, quitándose su sombrero de palma con respeto. «Le agradezco que haya venido. Esto que está pasando no es normal. En todos mis años aquí, nunca había visto a los visitantes huir así, como si hubieran visto al mismísimo diablo». Elena sacó su grabadora digital. «Cuénteme exactamente qué han reportado». Don Aurelio se sentó pesadamente en una silla de plástico, sus manos temblorosas entrelazadas. «Comenzó hace 3 meses. Los turistas, especialmente los que vienen al atardecer, dicen escuchar una canción. Una voz de mujer que canta en una lengua que no reconocen, pero que les provoca un miedo tan profundo que algunos han terminado llorando sin control». «¿Usted ha escuchado esta canción?», preguntó Miguel, su escepticismo evidente en el tono. Los ojos de don Aurelio se endurecieron. «Joven, yo he escuchado muchas cosas en estas ruinas. Mi abuelo trabajó aquí cuando esto apenas se estaba excavando, y mi padre también. Esta tierra, ella recuerda. Y lo que está cantando ahora, es algo que ha estado esperando mucho tiempo para ser escuchado». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Su familia ha escuchado esta canción antes?». «Mi abuelo me contó historias», don Aurelio bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Decía que en las noches de luna nueva, cuando el viento venía del norte, se podía escuchar el lamento de la sacerdotisa traicionada. Pero nunca había sido tan fuerte como ahora». El sol había desaparecido completamente, y las luces de seguridad comenzaron a parpadear, creando sombras danzantes entre las estructuras ancestrales. Elena sintió que el aire se había vuelto más denso, cargado de una energía que no podía explicar científicamente. «Don Aurelio, necesito que nos deje quedarnos aquí esta noche», dijo Elena con firmeza. «Quiero documentar cualquier fenómeno acústico que pueda estar ocurriendo». El anciano negó con la cabeza vigorosamente. «Doctora, con todo respeto, eso no es buena idea. Especialmente para una mujer. La voz, ella llama más fuerte a las mujeres». Miguel se acercó a Elena. «Doctora, tal vez deberíamos empezar con investigación diurna. Podemos revisar los registros históricos, entrevistar a más testigos». Pero Elena ya había tomado su decisión. Había algo en la manera como don Aurelio hablaba, una autenticidad en su miedo que despertó su curiosidad científica. «Miguel, puedes regresar al hotel. Yo me quedaré». «No voy a dejarla sola aquí», respondió Miguel, aunque su voz tembló ligeramente. Don Aurelio suspiró profundamente. «Si van a quedarse, manténganse alejados de la pirámide del Sol después de medianoche. Y si escuchan la canción, no la sigan. Por favor». Mientras don Aurelio se alejaba hacia la salida, Elena y Miguel instalaron su equipo cerca de la calzada de los muertos. El silencio de la noche era profundo, interrumpido solo por el susurro del viento entre las piedras antiguas.
Eran las 11:45 cuando Elena la escuchó por primera vez. Una voz femenina, etérea y melancólica, comenzó a elevarse desde algún lugar profundo dentro de la pirámide del Sol. La melodía era hermosa y terrible a la vez, cantada en una lengua que Elena no reconocía pero que resonaba en su alma como si fuera un idioma que había conocido en sueños olvidados. Miguel dejó caer su libreta, su rostro pálido bajo la luz de la luna. «Doctora, ¿está escuchando eso?». Elena asintió, incapaz de hablar. La canción no solo se escuchaba, se sentía. Cada nota parecía vibrar en sus huesos, despertando una tristeza tan profunda que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. La voz cantaba de pérdida, de traición, de una injusticia tan grande que había trascendido la muerte misma. Y mientras Elena escuchaba, hipnotizada por la belleza terrible de la melodía, supo con certeza absoluta que había encontrado algo que cambiaría su vida para siempre. La canción se desvaneció gradualmente, dejando un silencio que parecía más profundo que antes. Elena miró a Miguel, quien temblaba visiblemente. «Doctora», susurró él, «creo que deberíamos irnos». Pero Elena ya caminaba hacia la pirámide del Sol, atraída por una fuerza que no podía resistir ni comprender. La mañana siguiente llegó con un sol implacable que parecía querer borrar los misterios de la noche anterior. Elena despertó en su habitación del hotel con la melodía aún resonando en su mente, como si hubiera quedado grabada en su memoria celular. Miguel había insistido en que regresaran después del primer encuentro con la canción, pero Elena sabía que no había vuelta atrás. «Buenos días, doctora», Miguel la saludó en el desayuno, ojeras profundas marcando su rostro joven. «¿Pudo dormir?». Elena negó con la cabeza mientras sorbía su café. Cada vez que cerraba los ojos, la escuchaba de nuevo. «Miguel, necesitamos hablar con más testigos. Quiero entender el patrón de estas experiencias». Pasaron la mañana en el centro de visitantes, entrevistando a turistas que habían reportado encuentros con la misteriosa canción. Las historias eran consistentemente perturbadoras: familias enteras que habían huido despavoridas, parejas que se habían separado temporalmente debido al trauma, niños que se negaban a regresar a casa sin pesadillas. «Es como si la voz entrara directamente en tu alma», describió una mujer de Guadalajara, sus manos temblando mientras hablaba. «No era solo miedo, era como si sintiera el dolor de alguien más, tan intenso que pensé que me iba a volver loca». Fue durante la tercera entrevista cuando Elena notó a una mujer mayor observándolas desde la distancia. Vestía un huipil tradicional bordado con símbolos que Elena reconoció como prehispánicos, y sus ojos oscuros parecían evaluar cada palabra que se intercambiaba. «Disculpe», Elena se acercó a la mujer. «¿Podría hablar con nosotros? Estamos investigando los reportes sobre la canción». La mujer sonrió, revelando dientes blancos perfectos que contrastaban con su piel bronceada por el sol. «Soy Itzel Morales. Y sí, sé por qué están aquí. Mi bisabuela me contó que este día llegaría». Elena y Miguel intercambiaron miradas. ¿Su bisabuela? Ella era curandera, como yo. Nuestra familia ha vivido en esta región desde antes de que llegaran los españoles. Conocemos las historias que los libros de historia no cuentan. Itzel se sentó en un banco de piedra, invitándolos a acompañarla. La voz que escuchan pertenece a Citlali, una sacerdotisa que fue traicionada por su propio pueblo. Miguel sacó su grabadora. ¿Puede contarnos más sobre esta Citlali? Los ojos de Itzel se volvieron distantes, como si estuviera viendo a través del tiempo. Citlali era la sacerdotisa más poderosa de Teotihuacán cuando llegaron los hombres de hierro. Ella vio en sueños la destrucción que venía y trató de realizar un ritual para proteger la ciudad. Pero había otros que querían el poder para sí mismos. ¿Qué tipo de ritual?, preguntó Elena, fascinada. Un canto sagrado que podía crear una barrera espiritual alrededor de la ciudad. Pero el ritual requería que se cantara durante 3 días y 3 noches sin interrupción, y Citlali necesitaba estar en el lugar más sagrado, el corazón de la pirámide del Sol. Elena sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué pasó? La traicionaron.
Un sacerdote llamado Tlacaelel, celoso de su poder, convenció a los otros líderes de que Citlali estaba trayendo la maldición sobre ellos. La encerraron viva en una cámara secreta bajo la pirámide, mientras ella aún cantaba, tratando desesperadamente de completar el ritual. Miguel había dejado de tomar notas, su rostro pálido. ¿Murió cantando? Murió cantando, confirmó Itzel. Y su espíritu ha estado tratando de completar ese ritual durante 500 años. Pero ahora algo ha cambiado. Algo la ha despertado con más fuerza. Elena pensó en las excavaciones recientes, en los nuevos túneles que se habían abierto para investigación. ¿Cree que las excavaciones modernas han perturbado su descanso? Es posible. Pero también creo que ella siente que finalmente ha llegado alguien que puede ayudarla. Itzel miró directamente a Elena. Alguien que puede escuchar no solo su dolor, sino su propósito. Esa noche, Elena convenció a Miguel de regresar a las ruinas, pero esta vez llevaron a Itzel con ellos. Don Aurelio los recibió con expresión preocupada. Señora Itzel, no esperaba verla aquí, dijo el anciano con respeto evidente. Don Aurelio, usted sabe por qué estoy aquí. Su abuelo y mi bisabuela trabajaron juntos para mantener el secreto. Pero los secretos tienen su tiempo, y ese tiempo ha llegado. Mientras instalaban el equipo, Miguel comenzó a quejarse de dolor de cabeza. Doctora, desde anoche he tenido sueños extraños. Veo una mujer vestida de blanco, cantando en una habitación oscura. Y siento como si me estuviera llamando. Elena observó a su asistente con preocupación creciente. Miguel, si no te sientes bien, puedes regresar al hotel. No, Miguel se enderezó con determinación que sorprendió a Elena. Necesito estar aquí. Siento que ella quiere que esté aquí. Itzel puso una mano en el hombro de Miguel. El espíritu de Citlali es fuerte, y los jóvenes son más susceptibles a su llamado. Debes tener cuidado, muchacho. A medianoche, la canción comenzó de nuevo. Esta vez era más clara, más intensa. Elena pudo distinguir palabras en náhuatl, aunque no entendía su significado. Pero Itzel sí. Está pidiendo ayuda, tradujo Itzel, lágrimas corriendo por sus mejillas. Dice que el tiempo se acaba, que la oscuridad que ella trató de prevenir está creciendo de nuevo. Miguel se había puesto de pie, caminando lentamente hacia la pirámide del sol como si estuviera en trance. Elena corrió tras él, pero cuando lo alcanzó, él se volvió hacia ella con ojos que parecían reflejar una sabiduría antigua. Doctora, dijo con una voz que no sonaba completamente suya, ella tiene algo que mostrarnos. El amanecer encontró a Elena, Miguel e Itzel en la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, rodeados de códices antiguos y mapas de excavación. Miguel había pasado la noche en un estado de semitrance, dibujando símbolos que decía ver en sus sueños, símbolos que Itzel reconocía como auténticos jeroglíficos teotihuacanos. Estos símbolos, Itzel señaló los dibujos de Miguel, hablan de una cámara oculta. Tu mente está conectada con la de Citlali, muchacho. Ella te está mostrando el camino. Elena estudió los planos arquitectónicos de la pirámide del Sol. Según estos mapas oficiales, no hay cámaras en la ubicación que Miguel está dibujando. Pero los mapas oficiales no lo saben todo, completó una voz detrás de ellos. Se volvieron para encontrar a don Aurelio en la entrada, sosteniendo una caja de madera antigua. Doctora, creo que es hora de que vean esto. Abrió la caja, revelando documentos amarillentos, fotografías en blanco y negro, y un diario encuadernado en cuero. Esto perteneció a mi abuelo. Él trabajó con los primeros arqueólogos que excavaron Teotihuacán en los años 20. Elena tomó el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de notas en español e inglés, diagramas detallados, y descripciones de descubrimientos que nunca habían sido reportados oficialmente. 2015 de octubre de 1925, leyó Elena en voz alta. Hemos encontrado una entrada sellada en el lado norte de la pirámide del Sol.
El Dr. Gamio ha decidido no documentar este hallazgo oficialmente debido a los eventos perturbadores que han ocurrido desde que comenzamos a explorar la cámara. Miguel se acercó, sus ojos brillando con una intensidad que preocupó a Elena. ¿Qué tipo de eventos? Elena continuó leyendo. Los trabajadores se niegan a entrar en la cámara. Reportan escuchar cantos y ver apariciones de una mujer vestida de blanco. 3 hombres han sufrido colapsos nerviosos. Hemos decidido sellar la entrada de nuevo y clasificar este hallazgo. Hay más, dijo don Aurelio, señalando una fotografía. Esta es la entrada que sellaron. Pero mi abuelo hizo un mapa secreto. La fotografía mostraba una abertura en la piedra, parcialmente oculta por escombros. Elena comparó la imagen con los dibujos de Miguel y sintió que su corazón se aceleraba. Es el mismo lugar, susurró. Miguel, ¿cómo pudiste saber esto? Miguel la miró con ojos que parecían contener siglos de tristeza. Ella me lo mostró, doctora. Citlali me mostró dónde está enterrada. Esa tarde, armados con permisos especiales que Elena había conseguido a través de sus contactos en el instituto, el grupo se dirigió a la ubicación marcada en el mapa del abuelo de don Aurelio. Llevaban equipo de excavación ligero, linternas potentes, y cámaras para documentar cualquier hallazgo. La entrada estaba exactamente donde Miguel había dibujado, oculta bajo décadas de sedimento y vegetación. Mientras Elena y don Aurelio removían cuidadosamente los escombros, Itzel realizó una pequeña ceremonia, quemando copal y susurrando oraciones en náhuatl. Estamos pidiendo permiso, explicó Itzel. Citlali ha estado esperando, pero debemos mostrar respeto. La abertura revelada era apenas lo suficientemente grande para que una persona pasara agachada. Elena encendió su linterna y se asomó al interior. El haz de luz reveló un túnel que descendía hacia las profundidades de la pirámide, las paredes cubiertas de jeroglíficos que parecían brillar con luz propia. Yo voy primero, declaró Elena, pero Miguel la detuvo. No, doctora. Ella me está llamando a mí. Antes de que Elena pudiera protestar, Miguel se deslizó hacia el túnel. Su voz resonó desde la oscuridad, hay una cámara aquí abajo. Es hermosa. Elena lo siguió, con Itzel y don Aurelio detrás. El túnel se abría en una cámara circular perfectamente preservada. Las paredes estaban cubiertas de murales que representaban la historia de Teotihuacán, pero lo que capturó la atención de Elena fue el centro de la habitación. Allí, sobre una plataforma de piedra, yacían los restos de una mujer. Estaba vestida con los ornamentos de una alta sacerdotisa, un tocado de plumas de quetzal, collares de jade y brazaletes de oro. Pero lo más impactante era su posición, sus manos estaban colocadas sobre su garganta, como si hubiera muerto cantando. Citlali, susurró Itzel, cayendo de rodillas. Elena se acercó cuidadosamente, documentando cada detalle con su cámara. Pero cuando su linterna iluminó el rostro de la sacerdotisa, se quedó sin aliento. Los rasgos estaban perfectamente preservados, y en su expresión había una mezcla de determinación y dolor que trascendía la muerte. Miguel se acercó a la plataforma como si estuviera hipnotizado. Doctora, hay algo más. Señaló hacia una serie de objetos ceremoniales colocados alrededor del cuerpo, copas de obsidiana, incensarios de barro, y un códice de piel de venado que parecía intacto. Elena extendió su mano hacia el códice, pero en el momento en que sus dedos tocaron el material, la cámara se llenó de una luz dorada que no provenía de ninguna fuente visible. Súbitamente, Elena no estaba en la cámara. Estaba de pie en Teotihuacán, pero no en ruinas. La ciudad estaba viva, llena de gente, con los edificios pintados de colores brillantes y humo de copal elevándose hacia el cielo. Vio a Citlali, joven y hermosa, de pie en la cima de la pirámide del sol. La sacerdotisa cantaba con una voz que hacía que el aire mismo vibrara con poder. Pero en el horizonte, Elena podía ver la llegada de los conquistadores españoles, una mancha oscura que se extendía sobre la tierra como una sombra de muerte. La visión cambió. Ahora Elena estaba en una habitación llena de sacerdotes y nobles teotihuacanos.
Citlali estaba en el centro, defendiéndose apasionadamente mientras un hombre con cicatrices rituales en el rostro la acusaba de traición. Tlacaelel, gritó Citlali. Tú sabes que mi visión es verdadera. Los hombres de hierro destruirán todo lo que amamos si no completamos el ritual. Tus visiones nos han traído esta maldición, respondió Tlacaelel con voz llena de veneno. El pueblo demanda justicia. Helena vio horror como arrastraban a Citlali hacia la cámara subterránea. La sacerdotisa no dejaba de cantar, su voz desesperada pero determinada, tratando hasta el último momento de completar el ritual que podría salvar su pueblo. La visión se desvaneció, y Helena se encontró de vuelta en la cámara, jadeando y con lágrimas corriendo por sus mejillas. Miguel la sostuvo, sus propios ojos llenos de las mismas visiones. Doctora, susurró, ella no murió por los españoles. Su propio pueblo la mató. Itzel se acercó a los restos de Citlali, sus manos temblando. Ahora entiendo por qué su espíritu no puede descansar. No solo murió injustamente, murió tratando de salvar a quienes la traicionaron. Don Aurelio, que había permanecido en silencio, finalmente habló, y ahora ella está tratando de completar lo que comenzó hace 500 años. Pero para eso necesita ayuda, completó Helena, mirando a Miguel con creciente preocupación. Y creo que te ha elegido a ti. Como si hubiera sido invocada por sus palabras, la voz de Citlali comenzó a resonar en la cámara, más clara y poderosa que nunca. Pero esta vez, Helena pudo entender las palabras en náhuatl: el tiempo se acaba. La oscuridad regresa. Ayúdame a completar lo que comencé, o todo estará perdido. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de investigación obsesiva. Helena había instalado un campamento temporal cerca de las ruinas, con la autorización especial del instituto, mientras profundizaba en el estudio de los artefactos encontrados en la cámara de Citlali. El códice de piel de venado había resultado ser un tesoro arqueológico sin precedentes, conteniendo no solo la historia completa del ritual interrumpido, sino también advertencias sobre las consecuencias de su fracaso. Mira esto, Miguel, Helena señaló una sección del códice que había estado traduciendo con ayuda de Itzel. Citlali no solo estaba tratando de proteger Teotihuacán de los conquistadores. Estaba tratando de prevenir algo mucho peor. Miguel se acercó, pero Helena notó que sus movimientos habían adquirido una cualidad extraña, como si estuviera escuchando constantemente algo que solo él podía oír. ¿Qué tipo de cosa peor, doctora? Según este texto, había una entidad antigua, algo que los teotihuacanos llamaban Tezcatlipoca Negro, una fuerza de caos y destrucción que se alimentaba de la violencia y la traición. La llegada de los conquistadores no era solo una invasión física, sino que también abriría las puertas para que esta entidad se manifestara. Itzel, que había estado preparando una infusión de hierbas medicinales, se acercó con expresión grave. Mi bisabuela me contó historias sobre Tezcatlipoca Negro. Decía que cuando los hombres se vuelven contra sus hermanos, cuando la traición reemplaza a la confianza, él se vuelve más fuerte. Helena sintió un escalofrío. Y Citlali fue traicionada por su propio pueblo, alimentando exactamente el tipo de energía que ella estaba tratando de prevenir. Miguel se había quedado inmóvil, sus ojos fijos en el códice. Doctora, ¿qué pasaría si el ritual nunca se completara? Helena revisó sus notas. Según esto, la entidad crecería en poder con cada acto de traición, cada guerra, cada momento en que los humanos eligieran la destrucción sobre la creación. Eventualmente consumiría todo, completó una voz que no era la de Miguel. Helena se volvió hacia su asistente, alarmada. Miguel estaba de pie, pero su postura era diferente, más erguida, y sus ojos tenían una profundidad que no había estado allí antes. Miguel, ¿estás bien? Soy yo, doctora, respondió Miguel, pero su voz tenía un eco extraño. Pero ella está aquí también. Citlali está tratando de mostrarme algo importante. Itzel se acercó rápidamente, tomando las manos de Miguel entre las suyas. Muchacho, debes mantener tu propia conciencia. Si permites que ella tome control completo, podrías perderte para siempre.
Ella no quiere hacerme daño, insistió Miguel. Solo está desesperada. Ha estado tratando de completar el ritual durante 500 años, y ahora siente que el tiempo se está agotando. Elena estudió el códice con renovada urgencia. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Don Aurelio, que había estado observando desde la entrada de la tienda, finalmente habló: doctora, hay algo que no les he contado. Las excavaciones recientes no solo perturbaron la tumba de Citlali. También encontraron algo más. Elena lo miró con atención. ¿Qué encontraron? Una segunda cámara. Más profunda. Los arqueólogos oficiales la sellaron inmediatamente y clasificaron el hallazgo. Pero mi contacto en el instituto me dijo que encontraron restos de rituales oscuros, sacrificios que no eran para honrar a los dioses, sino para alimentar algo más siniestro. Itzel palideció. ¿Rituales de Tlacaelel? Es posible. Si Tlacaelel no solo traicionó a Citlali por celos, sino que estaba trabajando activamente para la entidad oscura, entonces su tumba podría ser una fuente de poder negativo. Miguel se tambaleó, llevándose las manos a la cabeza. Doctora, ella está mostrándome imágenes. Veo a Tlacaelel realizando rituales secretos, alimentando a Tezcatlipoca Negro con la sangre de víctimas inocentes. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando traicionó a Citlali. Elena sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Si las excavaciones recientes perturbaron tanto la tumba de Citlali como la de Tlacaelel, entonces ambas fuerzas se han despertado simultáneamente. Una lucha que comenzó hace 500 años está llegando a su conclusión, murmuró Itzel. Y Miguel está atrapado en el centro. Esa noche, Elena insistió en que Miguel descansara en el hotel, pero él se negó a alejarse de las ruinas. Doctora, si me voy, perderé la conexión con ella. Y creo que Citlali está tratando de enseñarme algo crucial sobre cómo completar el ritual. Elena estableció un campamento de observación cerca de la pirámide del Sol, con Itzel y Don Aurelio tomando turnos para vigilar a Miguel. Pero a medianoche, cuando Elena despertó para su turno de guardia, encontró la tienda vacía. Miguel gritó, pero su voz se perdió en la inmensidad de las ruinas. Lo encontraron en la cámara de Citlali, sentado en posición de loto frente a los restos de la sacerdotisa. Sus ojos estaban cerrados, pero sus labios se movían, cantando en náhuatl con una pronunciación perfecta que no había poseído días antes. Miguel, Elena se acercó cuidadosamente. ¿Puedes oírme? Abrió los ojos, pero Elena vio que ya no eran completamente suyos. Doctora, ella me ha mostrado la verdad completa. Tlacaelel no actuó solo. Había otros, una sociedad secreta dentro del sacerdocio que creía que podían controlar a Tezcatlipoca Negro para obtener poder. ¿Qué pasó con ellos? La entidad los consumió, por supuesto. Pero antes de morir, realizaron un ritual final que aseguró que su influencia continuaría a través de las generaciones. Por eso ha habido tanta violencia en esta tierra durante 500 años. Por eso las excavaciones modernas han despertado estas fuerzas. Itzel se arrodilló junto a Miguel. ¿Qué necesita Citlali para completar su ritual? Miguel la miró con ojos que contenían siglos de dolor. Necesita que alguien tome voluntariamente el lugar que ella no pudo completar. Alguien que pueda cantar el ritual final sin ser interrumpido por la traición. Elena sintió que su sangre se helaba. Miguel, no. Doctora, es la única manera. Si no completamos el ritual, Tezcatlipoca Negro se manifestará completamente. Y esta vez, no se limitará a una región. El mundo entero está conectado ahora. Su influencia se extendería globalmente. Don Aurelio puso una mano en el hombro de Elena. Doctora, hay algo más que debe saber. Mi abuelo no solo documentó el descubrimiento de la cámara de Citlali. También registró otros incidentes a lo largo de los años. Investigadores que desaparecieron, arqueólogos que enloquecieron, accidentes inexplicables. ¿Está diciendo que otros han intentado completar el ritual?
Estoy diciendo que Tezcatlipoca Negro ha estado eliminando a cualquiera que se acerque demasiado a la verdad. Pero ahora, con Miguel como canal directo con Citlali, la entidad sabe que su tiempo se está agotando. Como si hubiera sido invocada por sus palabras, una presencia fría llenó la cámara. Las llamas de las velas parpadearon, y Elena sintió una malevolencia tan intensa que le costó respirar. Miguel se puso de pie bruscamente, su cuerpo rígido. «Viene», susurró. «Tlacaelel viene». En las sombras de la cámara, Elena vio la forma de un hombre alto con cicatrices rituales cubriendo su rostro. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo, y cuando habló, su voz era como el sonido de huesos quebrándose. «La sacerdotisa traidora no completará lo que comenzó», rugió Tlacaelel. «El poder de Tezcatlipoca Negro es mío para comandar». Elena se interpuso entre la aparición y Miguel, aunque sabía que era inútil. «Tú fuiste el traidor. Tú condenaste a tu propio pueblo». Tlacaelel rió, un sonido que hizo que las piedras de la cámara vibraran. «Yo les di poder verdadero. El poder de la conquista, de la dominación». ¿Qué ofreció ella? ¿Protección? ¿Paz? Los débiles merecen ser conquistados. Miguel gritó, cayendo de rodillas mientras dos fuerzas espirituales luchaban por el control de su cuerpo. Elena se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría todo. «Itzel», gritó, «¿cómo podemos ayudar a Citlali sin sacrificar a Miguel?». Pero antes de que Itzel pudiera responder, la cámara se llenó de una luz cegadora, y Elena sintió que era arrastrada hacia una batalla que había comenzado 500 años antes y que finalmente estaba llegando a su conclusión. Elena despertó en el hospital de Teotihuacán con un dolor de cabeza que parecía partir su cráneo en dos. Las luces fluorescentes del techo la cegaron momentáneamente, y cuando trató de incorporarse, una enfermera la detuvo suavemente. «Doctora Vázquez, debe descansar. Sufrió un colapso en las ruinas». «¿Miguel?», preguntó Elena inmediatamente, tratando de enfocar su visión. «¿Dónde está Miguel?». La enfermera intercambió una mirada preocupada con un médico que acababa de entrar. «Su asistente está en observación. Ha estado hablando solo durante las últimas 12 horas». Elena se las arregló para sentarse, ignorando el mareo que la asaltó. «Necesito verlo». «Doctora, no creo que sea recomendable». «Necesito verlo ahora». Elena se puso de pie con determinación, aunque tuvo que apoyarse en la pared para mantener el equilibrio. La llevaron por un pasillo hasta una habitación donde Miguel estaba sentado en una silla, mirando por la ventana hacia las ruinas que se alzaban en la distancia. Hablaba en voz baja, pero constante, en una mezcla de español y náhuatl que Elena no había escuchado antes. «Miguel», Elena se acercó cuidadosamente, «¿puedes oírme?». Él se volvió hacia ella, y Elena sintió un escalofrío al ver sus ojos. Eran los mismos ojos marrones de siempre, pero había algo diferente en ellos, una profundidad que no había estado allí antes. «Doctora», sonrió Miguel, pero su sonrisa era extraña, como si perteneciera a alguien más. «Citlali me ha estado contando tantas cosas. Sobre el ritual, sobre lo que realmente pasó, sobre lo que va a pasar si no actuamos pronto». Elena se sentó en la cama del hospital, estudiando cuidadosamente a su asistente. «Miguel, ¿recuerdas lo que pasó en la cámara?». «Recuerdo todo», respondió él, pero su voz tenía un eco que no era natural. «Recuerdo cuando Tlacaelel me traicionó. Recuerdo el frío de la tumba, el peso de la tierra sobre mi pecho mientras trataba de completar el canto». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «Miguel, tú no eres Citlali. Tú eres Miguel Santos, tienes 22 años, estudias arqueología en la UNAM». Miguel la miró con una expresión de infinita tristeza. «Soy ambos, doctora». Ella necesitaba un cuerpo joven, una mente abierta. Y yo quería ayudarla. Su dolor es tan profundo que no podía ignorarlo. En ese momento, Itzel entró en la habitación, seguida por don Aurelio. Ambos se veían exhaustos, como si hubieran pasado la noche en vela.
¿Cómo está?, preguntó Itzel, acercándose a Miguel. Ella está más fuerte, respondió Miguel, pero ahora su voz era claramente femenina. El tiempo se acaba. Tlacaelel está reuniendo poder, alimentándose de la violencia que ha crecido en el mundo. Pronto será demasiado tarde para detenerlo. Elena se puso de pie bruscamente. No voy a permitir que uses el cuerpo de Miguel para tus propósitos, sin importar cuán nobles sean. Miguel/Citlali la miró con ojos que contenían siglos de sabiduría. Doctora Elena, él eligió ayudarme. Pero tienes razón en preocuparte. Cada hora que paso en su cuerpo, más difícil se vuelve para él regresar completamente. Don Aurelio se acercó. Doctora, hay algo que debe saber. Anoche, después de que los trajeron al hospital, regresé a las ruinas. La cámara de Citlali estaba diferente. ¿Diferente cómo? Los murales en las paredes habían cambiado. Ahora mostraban imágenes de destrucción, de ciudades en llamas, de personas huyendo en terror. Y en el centro de todo, había una figura oscura que no había estado allí antes. Itzel asintió gravemente. Tezcatlipoca Negro se está manifestando. Las excavaciones recientes no solo despertaron a Citlali, sino que también debilitaron las barreras que mantenían contenida a la entidad oscura. Elena se dirigió hacia la ventana, mirando las ruinas que se alzaban majestuosas bajo el sol del mediodía. ¿Qué exactamente necesita Citlali para completar el ritual? Miguel se puso de pie, moviéndose con una gracia que no era característica de él. El ritual requiere 3 elementos: el canto sagrado, que yo puedo proporcionar, un lugar de poder, que es la cámara bajo la pirámide del sol, y un sacrificio voluntario. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. No de vida, se apresuró a aclarar Miguel/Citlali. Sino de ego. Alguien debe estar dispuesto a renunciar completamente a su identidad individual para convertirse en un canal puro para la energía protectora. Elena sintió que su mundo se tambaleaba. Estás hablando de posesión permanente. Estoy hablando de fusión voluntaria. Miguel y yo nos convertiríamos en una sola entidad, con el propósito único de mantener las barreras que protegen este mundo de Tezcatlipoca Negro. No. Elena gritó. Tiene que haber otra manera. Itzel puso una mano consoladora en el hombro de Elena. Doctora, en las tradiciones de mi pueblo, a veces los grandes sacrificios son necesarios para el bien mayor. Pero también hay historias de otros caminos que requieren no uno, sino varios participantes. Miguel/Citlali se acercó a Elena. Hay otra posibilidad, pero es más peligrosa. Si 3 personas están dispuestas a compartir la carga, el ritual puede completarse sin que ninguna pierda completamente su identidad. Elena miró a Itzel y don Aurelio. ¿Qué implicaría eso? Cada uno de nosotros tendría que abrir su mente completamente, permitir que Citlali use nuestros cuerpos como canales para diferentes aspectos del ritual. Pero Tezcatlipoca Negro intentaría corromper el proceso, usar nuestros miedos y debilidades en nuestra contra. Don Aurelio se enderezó. Doctora, mi familia ha sido guardiana de estos secretos durante generaciones. Si puedo ayudar a completar lo que mi abuelo no pudo, estoy dispuesto. Itzel asintió. Y yo llevo la sangre de los antiguos curanderos. Mi bisabuela me preparó para este momento toda mi vida. Elena se sintió abrumada por la magnitud de la decisión que enfrentaba. ¿Y si fallamos? ¿Qué pasa si Tezcatlipoca Negro nos corrompe durante el ritual? Miguel/Citlali la miró con una expresión de infinita compasión. Entonces el mundo conocerá una oscuridad como nunca antes ha visto. Pero si no intentamos nada, esa oscuridad llegará de todas formas. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cuando los abrió de nuevo, había tomado su decisión. Está bien, dijo con voz firme. Pero lo haremos de la manera correcta. Necesito entender completamente el ritual, todos los riesgos, todas las posibilidades.
Y necesito garantías de que Miguel conservará su identidad. Miguel/Citlali sonrió, y por un momento, Elena vio a ambos en su expresión, la determinación antigua de la sacerdotisa y la valentía joven de su asistente. Entonces comenzamos esta noche, dijo. Porque Tlacaelel ya está reuniendo sus fuerzas, y cada hora que esperamos, se vuelve más poderoso. Elena miró por la ventana hacia las ruinas, donde las sombras comenzaban a alargarse con la tarde que se acercaba. Sabía que esa noche cambiaría todo, y que ninguno de ellos sería el mismo después. Que los dioses nos ayuden, murmuró, sin darse cuenta de que había hablado en náhuatl, un idioma que nunca había aprendido. La tarde se desvanecía en un crepúsculo dorado cuando Elena, Miguel, Itzel y don Aurelio se reunieron en la cámara de Citlali para los preparativos finales. Elena había pasado las últimas horas estudiando obsesivamente cada detalle del códice, memorizando los símbolos y las palabras del ritual que podría salvar o condenar a todos. Antes de comenzar, dijo Elena, colocando cuidadosamente el códice sobre la plataforma de piedra, necesito que todos entendamos exactamente lo que estamos enfrentando. Miguel, que había logrado mantener un mayor control sobre su propia conciencia durante las últimas horas, asintió. Doctora, Citlali me ha mostrado más visiones. La traición fue más profunda de lo que pensábamos. Itzel encendió copal en los 4 puntos cardinales de la cámara, llenando el aire con el aroma sagrado que había acompañado rituales durante milenios. Cuéntanos lo que has visto, muchacho. Miguel cerró los ojos, y cuando habló, su voz tenía el eco de memorias ancestrales. Tlacaelel no actuó por celos solamente. Él había hecho un pacto con Tezcatlipoca Negro mucho antes de que llegaran los españoles. La entidad le prometió poder sobre todos los pueblos de Mesoamérica si ayudaba a debilitar las defensas espirituales de Teotihuacán. Elena sintió que su comprensión de los eventos históricos se tambaleaba. ¿Estás diciendo que Tlacaelel sabía que los conquistadores venían? Más que eso, respondió Miguel, abriendo los ojos que ahora brillaban con una luz interior. Él los invocó. Tezcatlipoca Negro le mostró visiones del futuro, le enseñó rituales para atraer la violencia y la conquista. Tlacaelel creía que podría controlar a los españoles, usarlos como herramientas para su propio ascenso al poder. Don Aurelio se santiguó instintivamente. Dios mío. Entonces la conquista no fue solo una invasión militar. Fue una invasión espiritual, completó Itzel. Tlacaelel abrió las puertas entre los mundos, permitiendo que la oscuridad se filtrara en nuestra realidad. Elena estudió los murales en las paredes de la cámara, que ahora mostraban claramente la secuencia de eventos. Y Citlali lo sabía. Por eso estaba tan desesperada por completar el ritual de protección. Miguel asintió. Ella vio en sueños lo que vendría, no solo la destrucción de Teotihuacán, sino siglos de violencia, guerra y traición que se extenderían por todo el mundo. Tezcatlipoca Negro se alimentaría de cada conflicto, creciendo más fuerte con cada generación. Pero hay algo más, Miguel continuó, su voz ahora claramente la de Citlali. Tlacaelel cometió un error fatal. Creyó que podría controlar a Tezcatlipoca Negro, pero la entidad lo consumió como a todos los demás. Sin embargo, antes de morir, Tlacaelel realizó un último ritual, uno que aseguró que su espíritu permanecería ligado a la entidad oscura. Elena sintió que las piezas finales del rompecabezas encajaban. Por eso su presencia se sintió tan fuerte en la cámara. Él no es solo un fantasma, es un avatar de Tezcatlipoca Negro. Exactamente. Y ahora que las excavaciones modernas han perturbado tanto su tumba como la mía, ambos hemos despertado completamente. Pero él tiene una ventaja, ha tenido 500 años para alimentarse de la violencia del mundo. Itzel se acercó a Miguel, colocando sus manos sobre las de él. ¿Qué necesitamos hacer para completar el ritual correctamente? Miguel/Citlali miró a cada uno de ellos con una intensidad que trascendía el tiempo. El ritual original requería que yo cantara durante 3 días y 3 noches sin interrupción, canalizando la energía protectora de la tierra misma. Pero ahora, con la ayuda de ustedes, podemos crear un círculo de poder que distribuya la carga.
Elena sacó su libreta, determinada a documentar cada detalle. Explícame exactamente cómo funcionaría. Elena, tú servirás como el ancla intelectual, manteniendo la comprensión racional del ritual mientras las fuerzas espirituales fluyen a través de nosotros. Itzel canalizará la sabiduría ancestral de su linaje, conectando el ritual con las tradiciones que nunca se perdieron completamente. Don Aurelio representará la continuidad, el puente entre el pasado y el presente que su familia ha mantenido durante generaciones. Don Aurelio se enderezó con una dignidad que Elena no había visto antes en él. ¿Y Miguel? Miguel y yo nos fusionaremos temporalmente para servir como el canal principal del canto sagrado. Pero a diferencia del ritual original, no estaré sola. Su juventud y fuerza me permitirán completar lo que no pude hacer hace 500 años. Elena sintió una mezcla de admiración y terror. ¿Cuáles son los riesgos? Miguel/Citlali la miró con ojos que contenían siglos de dolor. Tlacaelel intentará corromper el ritual. Usará nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras culpas en nuestra contra. Si cualquiera de nosotros vacila, si permitimos que la oscuridad entre en nuestros corazones, el ritual fallará y Tezcatlipoca Negro se manifestará completamente. ¿Y si eso sucede? Entonces la oscuridad que ha estado creciendo durante 500 años se liberará sin restricciones. Las guerras, la violencia, la traición que han plagado al mundo se intensificarán hasta que la humanidad se destruya a sí misma. Elena cerró su libreta, habiendo tomado su decisión final. Entonces no podemos fallar. Itzel comenzó a distribuir hierbas sagradas alrededor de la cámara, creando un círculo protector. Hay algo más que deben saber. Una vez que comience el ritual, no podremos detenerlo. Debemos completarlo o morir en el intento. Don Aurelio revisó las velas que había colocado en puntos específicos según las instrucciones del códice. Mi abuelo me enseñó que en los momentos más oscuros, la luz más pequeña puede hacer la diferencia. Estoy listo. Miguel se acercó a Elena, y por un momento, ella vio solo a su joven asistente, sin la presencia de Citlali. Doctora, si algo sale mal, si no logro mantener mi identidad, quiero que sepa que esto fue mi elección. Citlali me mostró lo que pasará si no actuamos, y no puedo vivir con esa responsabilidad. Elena tomó las manos de Miguel entre las suyas. Miguel, eres uno de los estudiantes más brillantes que he conocido. Tienes toda una vida por delante. No voy a permitir que la pierdas por esto. Doctora, Miguel sonrió con una mezcla de su propia personalidad y la sabiduría antigua de Citlali. Algunas cosas son más importantes que una sola vida. Pero le prometo que lucharé por regresar. Cuando el sol se ocultó completamente, la cámara se llenó de una energía palpable. Las llamas de las velas parpadearon sin que hubiera viento, y los murales en las paredes comenzaron a brillar con una luz propia. Es hora, anunció Miguel/Citlali, dirigiéndose al centro del círculo. Pero antes de que pudieran comenzar, una risa siniestra resonó por toda la cámara. Las sombras se alargaron y se retorcieron, tomando la forma de Tlacaelel, pero ahora su presencia era más sólida, más amenazante. ¿Realmente creen que pueden deshacer 500 años de poder?, rugió Tlacaelel, su voz haciendo que las piedras vibraran. Yo he crecido fuerte con cada guerra, cada traición, cada momento de desesperación humana. Elena se interpuso entre la aparición y Miguel. Tú traicionaste a tu propio pueblo. Condenaste a millones de personas por tu ambición. Les di poder, gritó Tlacaelel. El poder de la conquista, de la dominación. Miren lo que han logrado los descendientes de los conquistadores. Han dominado el mundo. Itzel comenzó a cantar en náhuatl, su voz elevándose en un canto de protección que había aprendido de su bisabuela. Tú no entiendes el verdadero poder. El poder viene de la unión, no de la división. Tlacaelel se volvió hacia ella, sus ojos brillando con malevolencia. ¿Unión? ¿Cómo la unión que tu pueblo mostró cuando permitieron que los españoles los conquistaran? Elena vio que Itzel vacilaba, el dolor de la historia de su pueblo pesando sobre ella. No lo escuches,
gritó Elena. Él está tratando de usar nuestras heridas en nuestra contra. Don Aurelio se adelantó, su voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. Mi familia ha guardado estos secretos durante generaciones, esperando este momento. No vamos a fallar ahora. Tlacaelel rió de nuevo. ¿Tu familia? Los mismos que ocultaron la verdad, que permitieron que turistas ignorantes profanaran este lugar sagrado por dinero. Elena vio que don Aurelio también comenzaba a dudar, el peso de la culpa familiar visible en su rostro. Se dio cuenta de que Tlacaelel estaba atacando sistemáticamente las inseguridades de cada uno de ellos. Basta, gritó Elena, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Todos hemos cometido errores, todos llevamos culpa. Pero eso no define quiénes somos ahora. Se volvió hacia sus compañeros. Miguel, tú elegiste ayudar a Citlali porque tienes un corazón puro. Itzel, tú preservaste la sabiduría de tu pueblo a pesar de siglos de opresión. Don Aurelio, tu familia protegió estos secretos cuando nadie más lo haría. Miguel se enderezó, la presencia de Citlali brillando más fuerte en sus ojos. Doctora Elena tiene razón. Tlacaelel, tu poder viene del miedo y la división. Pero nosotros elegimos la unión. Elena sintió una calidez extraña llenando su pecho, una conexión con sus compañeros que trascendía las palabras. Comenzamos el ritual. Ahora. Tlacaelel rugió de furia, pero Elena notó que su forma se había vuelto menos sólida. No pueden detenerme. Soy eterno. No, dijo Miguel /Citlali con una voz que ahora contenía tanto la determinación de la sacerdotisa como la valentía del joven estudiante, tú eres solo una sombra alimentada por el dolor. Y las sombras no pueden existir donde hay verdadera luz. Elena tomó su lugar en el círculo, sintiendo que estaba a punto de participar en algo que cambiaría no solo su vida, sino el destino del mundo. La medianoche había llegado cuando Elena, Miguel, Itzel y don Aurelio formaron el círculo sagrado en el centro de la cámara de Citlali. Las llamas de las velas proyectaban sombras danzantes sobre los murales ancestrales, que ahora parecían cobrar vida propia, mostrando la batalla épica entre la luz y la oscuridad que estaba a punto de desarrollarse. Elena sintió que su corazón latía con una fuerza que parecía resonar con el pulso mismo de la tierra. Había estudiado rituales antiguos durante toda su carrera, pero nunca había imaginado que participaría en uno que podría determinar el destino de la humanidad. Recuerden, dijo Miguel, su voz ahora completamente fusionada con la de Citlali, una vez que comience el canto, no pueden romper el círculo sin importar lo que vean o escuchen. Tlacaelel usará todas nuestras pesadillas en nuestra contra. Itzel esparció las últimas hierbas sagradas, completando los símbolos de protección que rodeaban el círculo. Mis ancestros me guían, murmuró en náhuatl. No estamos solos en esto. Don Aurelio sostenía un pequeño amuleto que había pertenecido a su abuelo, sus nudillos blancos por la tensión. 4 generaciones de mi familia han esperado este momento. No los defraudaré. Elena cerró los ojos, centrando su mente en la comprensión científica del ritual que había adquirido. Sabía que su papel era mantener la racionalidad mientras las fuerzas sobrenaturales fluían a través de ellos, ser el ancla que los mantuviera conectados con la realidad. Miguel /Citlali comenzó a cantar, su voz elevándose en una melodía que parecía surgir desde las profundidades mismas de la tierra. Las palabras en náhuatl fluían como agua, cada sílaba cargada de un poder que Elena podía sentir vibrando en sus huesos. Al principio, el ritual procedió sin interrupciones. Elena sintió una energía cálida fluyendo a través del círculo, conectándola con sus compañeros de una manera que trascendía lo físico. Podía sentir la sabiduría ancestral de Itzel, la determinación protectora de don Aurelio, y la fusión extraordinaria de Miguel con el espíritu de Citlali. Pero entonces, las sombras comenzaron a moverse. Tlacaelel se manifestó no como una sola entidad, sino como múltiples apariciones que rodearon el círculo.
Elena vio versiones distorsionadas de sí misma, una Elena que había traicionado a Miguel por ambición académica, otra que había huido cobardemente cuando las cosas se pusieron difíciles, una tercera que había usado su conocimiento para beneficio personal sin importar las consecuencias. «Mira lo que realmente eres», susurraron las apariciones con su propia voz. Una académica ambiciosa que puso a un estudiante inocente en peligro por su propia curiosidad. Elena sintió que su concentración vacilaba, la culpa amenazando con romper su conexión con el círculo. Pero entonces recordó las palabras que había dicho a sus compañeros: todos llevaban culpa, pero eso no definía quiénes eran ahora. «Yo elegí estar aquí», dijo Elena en voz alta, su voz cortando a través de las ilusiones. «Elegí ayudar, elegí proteger. Esa es mi verdad». Las apariciones de Elena se desvanecieron, pero inmediatamente Tlacaelel atacó a Itzel. Ella vio a su pueblo siendo masacrado por los conquistadores, vio siglos de opresión y pérdida cultural, vio a su propia familia siendo despreciada por mantener las tradiciones antiguas. «Tu pueblo fue débil», rugieron las visiones. «Permitieron que los destruyeran. Tú no eres más que el eco de una cultura muerta». Itzel tembló, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme en el canto de protección. «Mi pueblo sobrevivió», declaró. «Nuestras tradiciones sobrevivieron. Yo soy la prueba de que la sabiduría antigua no puede ser destruida». Don Aurelio fue el siguiente en ser atacado. Vio a su abuelo ocultando secretos que podrían haber salvado vidas, vio a su padre permitiendo que turistas profanaran lugares sagrados, se vio a sí mismo como un simple guardia de seguridad que había fallado en proteger lo que se le había confiado. Generaciones de fracaso, se burlaron las sombras. Tu familia no son guardianes, son cómplices. Pero don Aurelio se enderezó, su voz uniéndose al canto con una fuerza renovada. Mi familia preservó lo que pudo en tiempos imposibles. Ahora tengo la oportunidad de completar su trabajo. Finalmente, Tlacaelel dirigió todo su poder contra Miguel. El joven estudiante vio versiones de sí mismo donde había fallado en sus estudios, donde había decepcionado a Elena, donde su debilidad había condenado al mundo. Pero lo más terrible fue cuando vio una versión donde Citlali lo consumía completamente, borrando su identidad para siempre. «Eres solo un recipiente», rugió Tlacaelel. «Un cuerpo joven para que una sacerdotisa muerta viva de nuevo. No tienes valor propio». Miguel gritó, su cuerpo convulsionándose mientras luchaba por mantener tanto su propia identidad como la conexión con Citlali. Elena vio que estaba perdiendo la batalla, que la presencia de la sacerdotisa amenazaba con consumirlo completamente. «Miguel», gritó Elena, rompiendo momentáneamente su concentración. «Tú eres más fuerte que esto. Citlali te necesita como socio, no como víctima». En ese momento crítico, Elena sintió una revelación que cambió todo su entendimiento del ritual. Se dirigió directamente a la presencia de Citlali dentro de Miguel. «Citlali, tú fuiste traicionada porque confiaste demasiado en tu propio poder. No cometas el mismo error con Miguel». La voz del canto vaciló por un momento, y Elena vio confusión en los ojos de Miguel. Entonces, milagrosamente, escuchó dos voces distintas hablando en armonía, la de Miguel y la de Citlali, separadas pero unidas. «Tienes razón», dijeron ambas voces. «El verdadero poder viene de la colaboración, no de la dominación». Tlacaelel rugió de furia al ver que su ataque más poderoso había fallado. «Imposible. El poder individual siempre triunfa sobre la colaboración débil». «No», dijo Elena, sintiendo una claridad absoluta. «Ese es tu error fundamental. Tú ves la colaboración como debilidad porque no entiendes el amor». Elena extendió sus manos hacia sus compañeros, y ellos hicieron lo mismo, creando una conexión física que amplificó la espiritual. «Nosotros elegimos estar aquí no por poder, sino por amor. Amor por la humanidad, amor por la verdad, amor los unos por los otros». El canto de Miguel / Citlali se elevó hasta convertirse en una sinfonía de voces que parecía llenar no solo la cámara, sino toda la zona arqueológica. Elena sintió que la energía del ritual alcanzaba su punto culminante,
creando una barrera de luz que empujaba las sombras hacia los rincones más oscuros de la cámara. Tlacaelel hizo un último intento desesperado, manifestándose como una figura masiva de sombra pura que se lanzó directamente hacia el círculo. Pero en lugar de atacar individualmente a cada participante, Elena tomó una decisión que sorprendió incluso a Citlali. «Tlacaelel», gritó Elena. «Tú también fuiste traicionado. Tezcatlipoca Negro te usó como nos está tratando de usar a nosotros». La figura de sombra se detuvo, confusión visible incluso en su forma distorsionada. «Tú creíste que tenías control, pero eras solo otra víctima», continuó Elena. «Puedes elegir diferente ahora». Por un momento, Elena vio al hombre que Tlacaelel había sido antes de la corrupción, un sacerdote joven, ambicioso pero no malvado, que había sido seducido por promesas de poder. Es demasiado tarde», susurró Tlacaelel, su voz ahora llena de dolor en lugar de malevolencia. «He hecho demasiado daño». «Nunca es demasiado tarde para elegir la redención», dijo Itzel, su voz llena de compasión ancestral. Elena vio que tenían una oportunidad única, una posibilidad que ni siquiera Citlali había considerado. «Tlacaelel, únete a nosotros. Ayúdanos a completar el ritual que tú interrumpiste. Encuentra tu redención ayudando a proteger lo que una vez trataste de destruir». El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, lentamente, la figura de Tlacaelel comenzó a cambiar, las sombras retrocediendo para revelar al hombre que había sido 500 años antes. ¿Pueden perdonarme?», preguntó con una voz quebrada por siglos de remordimiento. Citlali, hablando a través de Miguel pero manteniendo su propia identidad, respondió con una voz llena de compasión infinita: «Tlacaelel, hermano mío, yo te perdono. Ahora perdónate a ti mismo y ayúdanos a sanar lo que fue roto». Elena sintió que el ritual entraba en su fase final, pero ahora con 5 participantes en lugar de 4. La energía que fluía a través del círculo se intensificó exponencialmente, creando una red de protección que se extendía desde la cámara hacia toda la región, y más allá. El canto alcanzó su crescendo final, y Elena supo que habían logrado algo que parecía imposible: no solo habían completado el ritual de protección, sino que habían transformado la oscuridad en luz, la traición en redención. El amanecer llegó con una quietud que Elena nunca había experimentado antes. La cámara de Citlali estaba bañada en una luz dorada que no provenía del sol, sino de una fuente más profunda, más antigua. El ritual había terminado, pero sus efectos resonaban a través de dimensiones que Elena apenas comenzaba a comprender. Miguel yacía en el centro del círculo, respirando suavemente, sus ojos cerrados pero con una expresión de paz profunda en su rostro. Elena se acercó cuidadosamente, temiendo lo que podría encontrar. «Miguel», susurró, tocando suavemente su hombro. Él abrió los ojos lentamente, y Elena sintió un alivio abrumador al ver que eran completamente suyos. No había rastro de la presencia antigua que los había habitado durante días. «Doctora», sonrió Miguel, su voz clara y familiar, «¿funcionó?». Elena miró alrededor de la cámara. Los murales habían cambiado una vez más, ahora mostrando imágenes de armonía y protección. Donde antes había estado la plataforma con los restos de Citlali, ahora había solo flores de cempasúchil que parecían haber crecido de la piedra misma. «Creo que sí», respondió Elena, ayudando a Miguel a sentarse. Itzel se acercó, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. «Puedo sentirlo», dijo suavemente. «La tierra está en paz. Los espíritus ancestrales están en descanso». Don Aurelio se había quedado cerca de la entrada, observando con asombro cómo la luz dorada gradualmente se desvanecía, dejando la cámara iluminada solo por la luz natural del amanecer que se filtraba desde arriba. «¿Dónde está Tlacaelel?», preguntó Miguel, mirando alrededor. «Se fue en paz», respondió una voz familiar pero etérea. Todos se volvieron para ver una figura translúcida de Citlali de pie junto a la pared donde habían estado sus restos. Era hermosa y serena, vestida con los ornamentos de una alta sacerdotisa, pero su expresión irradiaba una compasión que trascendía el tiempo. «Citlali», Elena se puso de pie, sintiendo una mezcla de respeto y gratitud. «¿El ritual se completó?».
La sacerdotisa asintió, su forma comenzando a brillar con una luz suave. Más que completado, Elena. Ustedes lograron algo que yo nunca pude imaginar, transformaron la traición en redención, el odio en amor. Miguel se acercó a la aparición. ¿Qué pasó con Tlacaelel? Él eligió la redención, explicó Citlali. En el momento final, cuando se unió al ritual voluntariamente, rompió las cadenas que lo ataban a Tezcatlipoca Negro. Su espíritu ha encontrado la paz, y su energía ahora forma parte de la barrera protectora. Elena sintió una curiosidad científica que no podía suprimir. ¿La barrera protegerá solo esta región? Citlali sonrió, una expresión que contenía siglos de sabiduría. La protección se extiende como ondas en un estanque, Elena. Comenzó aquí, en Teotihuacán, pero se expandirá gradualmente. No eliminará la violencia del mundo, pero fortalecerá la capacidad humana para elegir la compasión sobre la crueldad, la unión sobre la división. Itzel se acercó a Citlali con profundo respeto. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cómo mantenemos lo que se ha logrado? Vivan con integridad, respondió Citlali simplemente. Compartan la historia verdadera, no como una leyenda, sino como una lección sobre el poder de la redención. Y recuerden que ustedes cuatro están ahora conectados de una manera especial. Esa conexión les permitirá sentir cuando la oscuridad trate de crecer de nuevo. Don Aurelio se adelantó. ¿Mi familia seguirá siendo guardiana de estos secretos? Todos ustedes son guardianes ahora, dijo Citlali. Pero ya no de secretos ocultos, sino de verdades que deben ser compartidas sabiamente. Elena sintió que había una pregunta más importante que hacer. Citlali, ¿qué pasa contigo ahora? ¿Finalmente puedes descansar? La sacerdotisa miró a cada uno de ellos con infinita gratitud. Mi trabajo aquí está completo. Pero no voy a descansar en el sentido que ustedes entienden. Voy a unirme con la energía protectora que hemos creado, a convertirme en parte de la barrera que protegerá a las generaciones futuras. Miguel extendió su mano hacia Citlali, aunque sabía que no podía tocarla. Gracias por confiar en mí. Por permitirme mantener mi identidad. Gracias a ti, Miguel, por enseñarme que el verdadero poder viene de la colaboración, no de la dominación. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. La forma de Citlali comenzó a desvanecerse, pero su voz permaneció clara. Recuerden, la oscuridad solo puede existir donde hay división. Manténganse unidos, no solo ustedes cuatro, sino con toda la humanidad. Esa es la verdadera protección. Con esas palabras, Citlali se desvaneció completamente, pero Elena sintió que su presencia no se había ido realmente, sino que se había expandido, convirtiéndose en parte del aire mismo que respiraban. Los cuatro permanecieron en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que habían experimentado. Finalmente, Elena habló. Tenemos trabajo que hacer, dijo con determinación renovada. Esta historia debe ser contada, pero de la manera correcta. Miguel asintió, su experiencia habiendo madurado en formas que años de estudio nunca podrían haber logrado. Doctora, creo que mi tesis va a ser muy diferente de lo que originalmente planeé. Itzel rió suavemente. Y yo tengo nuevas historias que compartir con mi comunidad, historias que mostrarán que nuestras tradiciones ancestrales son más poderosas de lo que jamás imaginamos. Don Aurelio se quitó su sombrero, mirando una última vez alrededor de la cámara que había guardado tantos secretos. Mi familia finalmente puede descansar sabiendo que cumplimos nuestro propósito. Mientras salían de la cámara hacia la luz plena del día, Elena notó que las ruinas de Teotihuacán parecían diferentes. No había cambios físicos visibles, pero había una energía en el aire, una sensación de paz y protección que sabía que los visitantes sensibles podrían percibir. ¿Creen que la gente nos creerá?, preguntó Miguel mientras caminaban por la calzada de los muertos. Elena sonrió, sintiendo una confianza que no había tenido en años. Los que necesiten creerlo, lo harán. Y los que no estén listos, al menos se beneficiarán de la protección que hemos ayudado a crear.
6 meses después, Elena publicó un artículo académico que causó sensación en la comunidad arqueológica. Titulado Nuevas perspectivas sobre los rituales de protección en Teotihuacán, un estudio interdisciplinario, el artículo combinaba investigación histórica rigurosa con testimonios antropológicos contemporáneos, presentando la historia de Citlali y Tlacaelel como un caso de estudio sobre la importancia de la reconciliación en las culturas ancestrales. Miguel completó su tesis sobre la continuidad de las tradiciones espirituales en la arqueología moderna y fue aceptado en un programa de doctorado prestigioso, donde continuó investigando la intersección entre ciencia y espiritualidad. Itzel estableció un centro cultural en su comunidad, donde enseñaba tanto las tradiciones ancestrales como las lecciones modernas sobre resolución de conflictos y sanación comunitaria. Don Aurelio se convirtió en el guía oficial más solicitado de Teotihuacán, conocido por sus tours que combinaban hechos históricos con historias tradicionales de una manera que dejaba a los visitantes con una profunda sensación de conexión con el pasado. Y aunque nunca más escucharon la canción de Citlali, los 4 permanecieron conectados por la experiencia que habían compartido. Se reunían regularmente, no solo como amigos, sino como guardianes de una verdad que había transformado sus vidas y, en formas que apenas comenzaban a comprender, el mundo mismo. Elena a menudo regresaba sola a las ruinas al atardecer, no para buscar misterios sobrenaturales, sino para sentir la paz profunda que ahora impregnaba el lugar. En esos momentos, sabía con certeza absoluta que habían logrado algo extraordinario, habían tomado una historia de traición y dolor y la habían transformado en una de redención y esperanza. La voz que una vez cantó en las ruinas había encontrado finalmente su silencio perfecto, un silencio lleno no de vacío, sino de paz completa. Y en ese silencio, Elena podía escuchar algo aún más hermoso, el susurro suave de la protección eterna, extendiéndose como ondas invisibles para tocar corazones en todo el mundo, recordándoles que siempre hay una opción entre la oscuridad y la luz, y que el amor verdadero siempre triunfa sobre el miedo. El misterio de la voz que cantaba en las ruinas había sido resuelto, pero había dejado algo mucho más valioso en su lugar, la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, la redención siempre es posible para aquellos que tienen el valor de elegirla.